Dios me los bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. El título en esta noche es Aflicción y Consolación. Y podríamos decir que es continuación de lo que nos trajeron el miércoles. Y Dios es tan bueno que nos envía palabras fuertes. Y en broma decimos, ay, nos dieron tremendo martillazo hoy. Y nos envía palabras en forma de reflexión y palabras suavecitas y martillos más pequeños, pero sigue siendo palabra de Dios. Y tú y yo somos responsables de lo que nosotros hagamos con ella. La palabra está llegando a nosotros en distintos tonos, que si fa, que si re, que si mi mayor. Es hora de que cojamos un tono, aleluya. La lectura de hoy se encuentra en el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Y vamos a considerar el versículo del 3 al 7 para comenzar. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1, 3 al 7. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Y yo voy a comenzar con 3 ilustraciones. Voy a coger a un hombre, a una mujer y un joven para que ninguno se me quede fuera. Hay 2 caballeros en la iglesia. Ellos son amigos. Uno le pide $50 prestado al otro y le promete que se los va a pagar el próximo viernes. Viernes llega y el deudor ni siquiera hace el aguaje de excusarse por no tener el dinero. El prestamista deja que pase otra semana. Y el deudor ni siquiera hace el aguaje de pagarle. El hermano se queja con el pastor. El pastor le dice: perdónale la deuda. Jesús nos mandó a que hiciéramos eso. El hermano se levanta de su silla y camina hacia afuera de la oficina y le dice: yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Y con esas palabras termina esa conversación. Hay una dama que se queja de todo lo que ha sufrido en la vida y lo que le han hecho sus padres o sus familiares. El pastor le dice: tienes que perdonar, porque así nos manda Jesús que hagamos. La hermana se levanta de su silla, camina hacia afuera de la oficina y le dice: yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Y con eso termina esa conversación. Hay un joven que se queja con el pastor porque ya no puede más con las presiones de la vida, con el bullying. El pastor le dice: mira, muchacho, confía en el Señor. Jesús entiende por lo que estás pasando. Él también vivió lo que tú estás viviendo. El joven se levanta de su silla, camina hacia afuera de la oficina y dice: yo no soy Jesús. Y yo no soy Jesús son las palabras que terminan esa conversación. Es imposible ser como Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Jesús fue perfecto. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús fue Dios hecho carne y vino a dejar unas reglas que son imposibles para nosotros cumplirlas.
y tú me dices a mí que adore a Dios, pues seguro que yo puedo hacer eso. Nos han enseñado que derramemos nuestro corazón lleno de agradecimiento a su presencia. Y tú me pides que estudie la Biblia y la lea todos los días en mi devocional, pues seguro que yo puedo hacer eso. Parte del caminar cristiano es que estudie la Biblia. Y tú me pides que evangelice, pues seguro que lo voy a hacer. Esa es la gran comisión. Yo estoy de acuerdo contigo, Betsaida, me vas a decir, de que este mundo necesita a Jesús, pero que yo sea como Jesús, eso es imposible. La mayoría de nosotros estamos preparados, estamos dispuestos a adorar a Dios, estamos dispuestos a estudiar su palabra, a trabajar para su reino, pero no tenemos la convicción de que es posible ser como Jesús. Él es divino, nosotros somos humanos, tenemos defectos. Él es perfecto. La Biblia es el manual con las direcciones, los pasos a seguir, uno por uno, de cómo podemos ser como Jesús. El niño engreído se le pone todo en la mano, no tiene que trabajar, no tiene que sufrir, todo se le da a la mano, no tiene que sudar por nada. Le acostumbran a darle todo. Y yo creo que la iglesia cree que así es este caminar. Yo pido, Él me da, y en el momento que no me da, me enchismo, pataleo, y ahí no vuelvo más. Porque ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Es la pregunta. Hermanos míos, ya es hora de que sepamos que somos discípulos. Nosotros somos estudiantes y esta asignación nos exige una formación interna, no que nos llenemos la cabeza de información. Tú sabes, los que están llenos de información, cuando tú le das un consejo bíblico y te contestan: yo no soy Jesús. Este caminar se desarrolla poco a poco. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Yo quiero tomar la decisión de que lo más importante en mi vida sea conocer y hacer la voluntad de Dios. Lo más importante en nuestras vidas debe ser tener una relación con Jesús. Nuestra relación con Él es la que va a determinar todo lo demás en nuestras vidas. 5 meses atrás yo compartía con ustedes cómo crecer en paciencia durante la pandemia, cómo crecer en esperanza durante la pandemia, ¿se acuerdan? Y cómo crecer en adoración durante la pandemia. Ya para este tiempo yo tengo que saber qué hacer cuando mi paciencia es probada. Lo ilustramos con una parábola del sembrador. Yo tengo fe de que todo está en el tiempo que tiene que estar, aunque el proceso no se vea. No me puedo desesperar cuando no veo las cosas como yo las quiero ver, porque es un proceso. Ya es hora de que yo sepa que para crecer en esperanza yo tengo que confiar en la presencia de Dios, yo tengo que confiar en la provisión de Dios y tengo que confiar en el poder de Dios. Yo tengo que saber que Dios está buscando verdaderos adoradores. Tengo que limpiar, que estar limpio por dentro, tener compasión con los demás. Entonces Él recibe mi adoración. Si 5 meses después yo estoy igualita de todo lo que yo compartí con ustedes, yo estoy igualita, no he cambiado, solo llené mi cabeza de información y te la pasé a ti. Y si tú la oíste y tampoco has crecido y no has sido transformado y no has sido cambiado, tú también tienes la cabeza llena de información. Y Dios no viene a buscar a nadie con cabezas llenas de información. Él viene a buscar gente que sean como Jesús. Aleluya.
La lectura que acabamos de leer resaltan dos palabras, aflicción y consolación, y las dos siempre van juntas. Aflicción es, si lo traemos al 2020, podríamos igualarlo a lo que conocemos como presión mental o estrés. Es lo que algunos sienten cuando piensan que tienen que volver al trabajo el lunes. Es sentir como un nudo en el estómago que te da ansiedad y te empiezas a preocupar por lo que imaginas que va a pasar, y después no duermes y pasas toda la noche con la mente corriendo. Se te va la paz, te levantas cansado y deprimido, y ahora tienes que enfrentar las exigencias del diario vivir. Eso es la presión y el estrés, y todos vivimos con eso en diferentes grados, pero no eran nada diferente los cristianos del primer siglo. Ellos vivían bajo la presión y estrés igualito que nosotros. Pablo lo experimentó como todos nosotros, pero al mismo tiempo experimentó el consuelo de Dios. La consolación es más que una simple palabrita que te alienta el ánimo. La palabra quiere decir fortalecimiento. Lo que Pablo experimentó fue el fortalecimiento de Dios, porque le dio un espíritu lleno de paz y descanso que le permitió enfrentar la presión y el estrés con los que vivía. Es de lo que se trata el cristianismo. Fortalecimiento es una palabra que se aplica también al Espíritu Santo. La Biblia lo llama el consolador, pero Él es el fortalecedor. Él es el que nos fortalece. Esa es la medicina que Dios tiene para la aflicción. Y da pena ver cómo montones de cristianos sienten terror de enfrentarse a su vida diaria, porque se sienten presionados, ansiosos, encadenados, y aún así nunca hacen uso de lo que Dios provee para esa clase de presión. Estas escrituras están destinadas para ser usadas para cualquier clase de estrés, cualquier clase de problema fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. La consolación de Dios, la fortaleza de Dios está disponible para cualquier situación que nos ponga bajo estrés. Y digo que hay montones, muchos de cristianos que no se aplican las escrituras porque actúan de la misma manera que el no creyente cuando pasan por las mismas situaciones que ellos pasan, tratando de escapar de sus presiones. Muchos cristianos oramos para ser libertados de la presión, oramos para que nuestros problemas desaparezcan, ¿verdad? ¿Quién quiere problemas? Nadie quiere problemas. Ahí podemos ver que nos falta mucho por aprender. 2 días atrás nos dijeron que abrazáramos los obstáculos porque eran de beneficio para nosotros. Dejemos ya de quejarnos tanto. No edifica y Dios no está siendo glorificado. Y tú me dirás, ¿cómo así? Pues porque la queja es una de las actitudes más antiguas desde la creación. El hombre se está quejando que la culpa es ella, que mía, que si no hubieran, que yo habría. Adán quejó, Eva quejó, a Dios no le gustó que ninguno de los dos se hizo responsable de lo que hizo, y por quejones lo sacó del paraíso. Y yo no sé si Adán y Eva aprendieron a no quejar, pero yo sí sé que no le enseñaron a sus descendientes a no quejar, porque qué mucho quejó el pueblo de Israel. En Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Filipenses 2:14 dice: háganlo todo sin queja ni contienda. Aleluya. Nadie quiere las aflicciones. Hacemos todo lo que tengamos que hacer para poder deshacernos de ella, y eso no es cristianismo en acción. Pablo dice:
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él alaba a Dios por la circunstancia de su vida, aunque hayan aflicciones. Él llama a Dios el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él ve cómo la mano de Dios es la que está enviando todas estas cosas a su vida. Y como él entiende que es Dios mandándolos a su vida, él nunca ora para que Dios se las quite y para poder escapar de ella. Él la ve como oportunidades para que la fortaleza de Dios se manifieste. Y eso nos da una idea de la primera razón por la que los cristianos pasan por sufrimiento. Y tú me vas a decir, oye, pero tú viste lo que dijo la hermana, que el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero dime por qué duele tanto. Este capítulo nos da 4 razones que contestan esa pregunta. Duele porque es la manera en que nosotros descubrimos lo que Dios puede hacer. ¿Cómo vamos a descubrir a un Dios de consuelo, a un Dios de fortalecimiento, si nunca pasamos por presión o por estrés? Eso es lo que hace falta para descubrir lo que Dios puede hacer. Un poquito de estrés. Aleluya. Y Dios seguirá mandándolo hasta que nosotros empecemos a entenderlo y empecemos a contar con Él. Y descubramos los recursos interiores que Él nos da. No intentemos huir como hace todo el mundo. Vamos a afrontar la situación y hagamos lo que hace Pablo. Ver los problemas como oportunidades de entender y experimentar el fortalecimiento de Dios. Dios nos ama tanto que estamos repitiendo casi lo de 2 días atrás, porque Dios quiere que aprendamos algo. Aleluya. Por algo grande vamos a pasar. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo la consolación. El fortalecimiento es exactamente igual a la presión. Este es el estilo de vida cristiano. Eso es lo que todo cristiano debería ser capaz de experimentar. Bueno, podemos decir, yo sé todo eso que tú me estás diciendo, pero eso no es para mí. Eso le funciona a aquel, le funciona al otro, pero eso nunca ha funcionado en mi caso. La reacción que nosotros como cristianos debemos tener ante los problemas y las presiones es que tenemos que verlo todo como que fue mandado por un Dios amoroso. Que Él va a poner un límite, que no va a pasar de eso, porque Él lo prometió. Nada va a ser mayor de lo que nosotros podemos soportar. Él los ha mandado deliberadamente con el propósito de que nosotros descubramos la fuerza interior que puede, aleluya, guardar nuestro corazón en paz, sin importar cuál sea la presión. Aleluya. Esa es la primera razón por la que Él permite que pasemos por la aflicción. Otra razón está en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo pienso que entre más crecemos como cristianos, más se convierte esto en realidad. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que hay un mundo esperando, mirando, observando nuestro sufrimiento para ver cómo vamos a reaccionar ante la aflicción. Aún entre los cristianos mayores se les olvida que los cristianos jóvenes están observando todo el tiempo. Cuando nos desahogamos, quejándonos, murmurándonos de nuestras circunstancias, estamos enseñando a estos cristianos más jóvenes inconscientemente que Dios no es fiel, que las escrituras no son verdad, que no hay un apoyo adecuado por lo que está pasando y por lo que nos pasa.
Cuando nos llegan los sufrimientos, es para que los que nos miran sepan que ellos también pueden ser consolados. Eso es lo que Pablo dice a esta iglesia. Cuando yo sufro, es para vuestra consolación, para que podáis ver lo que Dios puede hacer y por dónde me lleva, que nos puede llevar a ustedes también. Por lo tanto, al ustedes mirarme a mí, van a ver cómo es que ustedes tienen que actuar. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Soportar con paciencia, confiando en que Dios está en control de la situación. Dios no tiene que desaparecer la situación, pero sí nos va a ayudar a pasarla. Esperemos pacientemente, regocijémonos, porque al final eso también pasará. Aleluya. El versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay una expresión que se usa mucho que dice, juntos en las buenas y juntos en las malas. Yo quisiera tener el poder de ayudar a mis hijos a que nunca pasen por el dolor o por las aflicciones de la vida, pero no puedo y no debo. Ellos tienen que experimentar el sufrimiento para que también experimenten el consuelo que solo viene de Dios. Así que Pablo dice a estos corintios, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Hemos oído que estáis pasando por pruebas, dificultades, prisiones, persecuciones, pero no nos turbamos. Sabemos que si compartís nuestro sufrimiento, también compartiréis vuestra consolación. Y la consolación a ese sufrimiento siempre merece la pena. Así los anima a pasar por todo lo que están pasando. La historia de Chuck Colson dice que estaba terriblemente atribulado porque tuvo que ir a la cárcel cuando pasó el problema de Watergate. Un hombre cristiano, y legalmente no había ninguna razón para que él debiera ir a la prisión, pero estuvo preso mucho tiempo. Él se cuestionaba interiormente por el por qué. ¿Por qué tuvo que sufrir la humillación, la vergüenza, la desgracia y el disgusto de ir a la cárcel? Pero pronto la respuesta empezó a revelarse. Mientras estuvo en prisión, aprendió por lo que pasan los presos. Vio a estos hombres olvidados por la sociedad americana, las horribles injusticias que a menudo tenían que enfrentar, la dificultad y hasta la imposibilidad de recuperarse. Y nació en él un gran sentimiento de compasión y deseo de ayudar. Desde que ha salido de la cárcel, ha dedicado toda su vida y ministerio a volver a ayudar a estos hombres. Ahora están empezando a salir de las cárceles de toda América, maravillosas historias que cuentan cambios espectaculares de vidas humanas porque Chuck Colson fue a prisión. Por eso es que Dios nos pone en dificultades a veces. No siempre es para nuestro bien, sino por el bien de otros. Nosotros hemos sido guiados y madurados hasta el punto en que podemos aguantarlas y regocijarnos en ellas y manejarlas correctamente. Cuando lo hacemos, estamos enseñando una buena lección a aquellos que siguen detrás de nosotros. Hay una tercera razón para la aflicción a los cristianos y está del 8 al 10. Dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
No sabemos por lo que estaba pasando Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad grave y quizá era así. Otros relacionan esto con lo que se escribió en Hechos 19 sobre una revuelta que pasó en Éfeso y que amenazó la vida de muchos cristianos en esa ciudad. Fue un tiempo en que parecía que toda la causa cristiana se había derrumbado en Éfeso y todo lo que Pablo había trabajado ahora se estaba derrumbando. Estaba él pasando por una emoción, un estrés emocional y peligro físico, algo fuera de lo normal. Él nos dice que estaba total e insoportablemente abatido. ¿Qué más triste tú puedes estar? Ese es el máximo decaimiento al que puede llegar el espíritu humano. Un sentimiento de desesperación al extremo, porque él decía, sentíamos que habíamos recibido la sentencia de muerte. No había ninguna esperanza, se había rendido, no había salida. En este punto podía verse a sí mismo perdido en la situación que iba a punto de morir, pero entonces él añade que todo eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Una de las principales razones por las que Dios manda el sufrimiento es para quebrantar nuestra voluntad, la voluntad propia de nosotros que insiste en solucionarlo todo con nuestros esfuerzos. Dios quiere que busquemos siempre la ayuda divina. Problema grande, ayuda divina. Problema chiquito, ayuda divina. Aleluya. Y yo encuentro esto en mí misma. A veces lucho en mi interior. No quiero orar por algún asunto, porque si oro por él, pues es admitir que yo no puedo manejarla por mí mismo. Hay situaciones que nosotros creemos que nosotros mismos podemos manejarla, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo, estoy dejando que la palabra me forme, aleluya, para ser como Jesús. Pablo tuvo que haber tenido la misma guerra interiormente. Aquí tenemos a este poderoso apóstol que tan sencilla y claramente comprendió los principios de cómo Dios obra, y aún así tuvo que atravesar un periodo de prueba como este para que pudiera aprender otra vez a no apoyarse en sí mismo. Leemos la historia de Saulo de Tarso, un joven brillante fariseo, y vemos un joven que está seguro de comerse el mundo y de que no hay nada que pueda hacer con esa mente brillante, esa lógica, esa habilidad que tenía, una personalidad fuerte y poderosa. Sentía que podía emprender cualquier cosa. Una y otra vez Dios tuvo que quebrar esa creencia, ponerlo en circunstancias con las que no podía lidiar, para que pudiera aprender a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, al Dios que ninguna causa está perdida nunca, el que puede sacar vida, aleluya, de la muerte. Esa es la razón principal del sufrimiento. Es la presión diseñada para quebrantar nuestra terquedad. Pero se dieron cuenta de cómo Pablo llega al conocimiento verdadero de este estilo de cristiano. Dice, Dios nos liberó en el pasado, nos está liberando en el presente y nos librará en el futuro. Pablo ha aprendido a confiar en Dios. Sabe que Dios lo va a superar de cualquier situación por la que él pase, no importa lo que sea. Ese es el estilo de vida cristiano. Ya es hora de que nosotros, como cristianos, dejemos de actuar como el mundo que nos rodea. La última razón se cuenta para el sufrimiento está en el versículo 11 y dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una vez más, el sufrimiento se nos manda para mostrarnos que no somos individuos viviendo solo en una sociedad. Somos miembros de una familia, somos miembros de un cuerpo. Nos necesitamos el uno al otro. Cuando tengamos una dificultad o prueba, vamos a compartirla con otros, no con todos. Escoja con quién puede compartirla para que puedan orar, pues las muchas oraciones
traerán grandes dones. Eso es lo que dice este versículo. En contestación a las muchas oraciones, Dios mandará una bendición que despertará el agradecimiento en muchos corazones. Pablo dice, por tanto, contamos con vuestras oraciones, de manera que habrá gran acción de gracias por la gran bendición que proviene de las muchas oraciones. Cuando ya no podamos más, hermanos, y creamos que no podemos más, vayamos al Salmo 119 y el versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Preguntémonos, ¿cuál ha sido mi consuelo? Ya sabemos que de ninguno de nosotros podemos escapar de la aflicción. Ninguno de nosotros puede escapar del dolor, de la tribulación. Si eres impío, dice la Biblia, muchos dolores habrá para el impío. Si eres cristiano, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. No hay manera de escapar de las aflicciones. Unos tienen más aflicciones que otros, pero todos tenemos aflicciones. ¿Cuál ha sido tu consuelo en la aflicción? Todos tenemos un consuelo para nuestra aflicción, todos. Tú le preguntas a un borracho, ¿cuál es tu consuelo para tu aflicción? Agarra la botella y dice, ella es mi consuelo para mi aflicción. Pero no tiene paz y eso lo lleva al infierno. Al avaro toma su dinero y sus riquezas. Tú le dices, ¿qué es lo que usas para consolar tu aflicción? Y dice, mis riquezas. Ella es mi consuelo para mi aflicción. Pero no tiene paz y eso lo va a llevar al infierno. Al adúltero, al fornicario le dices, ¿cuál es tu consuelo en tu aflicción? Él dice, toma a su pareja y te la enseña y dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, pero no tiene paz y va derechito al infierno. Y nosotros debemos de hacer como David. Vamos a aprender como David, que él cogió la palabra de Dios y dijo, ella es el consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esta promesa de Dios, este pacto de su gracia, ese es mi consuelo. El mundo tiene que ver la diferencia en nosotros. Tiene que ver que aunque estamos pasando por las mismas situaciones que ellos, nosotros estamos en paz. Los que nos rodean en el trabajo, nuestra familia, nuestros amigos van a notar la diferencia. Va a decir, óyeme, vi lo feliz que estaba mientras pasaba por esa tribulación. Y solo tienes que decir, ella, la palabra de Dios, es mi consuelo en la aflicción, porque su dicho es lo que me vivifica, me vivifica. Oye, te dice el otro, veo cómo alabas a Dios en tu enfermedad. ¿Cómo puedes? Solo tienes que decir, esta palabra es el consuelo a mi aflicción, porque su dicho me vivifica. Óyeme, te escuché el otro día con la paciencia que esperaste en la fila de Walmart. Solo tienes que decir, esta palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque su dicho vivifica mi vida. Aleluya. Hay un himno que se titula Let Them See You. Y más o menos dice en español, ¿quién soy sin tu gracia? Otra sonrisa, otro rostro, otra respiración. Soy un grano de arena pasando rápido a través de tu mano. Quiero darte mi vida, no tengo miedo. Tómalo todo, tómalo todo. Solo deja que ellos te vean en mí. Cuando yo hable, te escuchen a ti en mí. Cuando yo cante, te sientan a ti en mí. Deja que ellos te vean. Deja que ellos te vean. Deja que ellos te vean a ti en mí. Dios te bendiga. Amén.